Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a leer dos capítulos del profeta Isaías, uno de los profetas mayores. El capítulo número 13 habla de la profecía en contra de Babilonia. Palabras proféticas contra Babilonia, las cuales recibo por revelación de Isaías, hijo de Amós. Alcen en un monte pelado la señal de combate. Den la orden de ataque a los soldados. Levanten la mano para que avancen por las puertas de los nobles. Ya he llamado a mis valientes, he dado órdenes a mis guerreros consagrados, a los que se alegran por mi triunfo, para que ejecuten mi castigo. Se oye un griterío en los montes, como de mucha gente. Se oye el rugir de las naciones, de los pueblos que se han reunido. El Señor Todopoderoso pasa revista a sus tropas dispuestas para la batalla. Vienen de un país lejano, de más allá del horizonte. Es el Señor con los instrumentos de su ira, que viene a destruir toda la tierra. Den alaridos, porque el día del Señor está cerca. Llega como un golpe de Todopoderoso. Entonces todo el mundo dejará caer los brazos, todos perderán el valor, y quedarán aterrados. Les vendrá una angustia y un dolor tan grande, que se retorcerán como mujer de parto. Unos a otros se mirarán asombrados, y les arderá la cara de vergüenza. Ya llega el día del Señor, día terrible, de ira y furor ardiente, que convertirá la tierra en desierto, y acabará con los pecadores que hay en ella. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de dar luz. El sol se oscurecerá apenas salga, y la luna no brillará. El Señor dice: voy a castigar al mundo por su maldad, a los malvados por sus crímenes. Voy a terminar con la altanería de los orgullosos. Voy a humillar a los soberbios e insolentes. Voy a hacer que los hombres sean más escasos que el oro fino de Ofir. Entonces el cielo se estremecerá y la tierra se moverá de un sitio por la ira que tendré en ese día, por mi ardiente furor. La gente parecerá gacela perseguida o un rebaño cuando se dispersa y no hay nadie que lo junte. Cada uno se volverá a su propio país, o irá a su propia tierra. Todo el que se deje encontrar será apuñalado. Todo el que se deje agarrar caerá asesinado. Ante sus propios ojos estrellarán contra el suelo a sus hijos pequeños. Sus casas serán saqueadas y violadas sus esposas. Voy a incitar contra ellos al pueblo de los medos, gente que no se preocupa por la plata y a la que el oro no le llama la atención. Con sus flechas derribarán a los jóvenes. No tienen compasión de los recién nacidos, ni sienten lástima por los niños. Y Babilonia, la perla de las naciones, joya y orgullo de los caldeos, quedará como Sodoma y Gomorra cuando yo la destruí. Nunca más volverá a ser habitada, nadie volverá a vivir jamás en ella. Los árabes no volverán a acampar allí, ni los pastores harán allí descansen sus rebaños. Allí habitarán los gatos monteses, las lechuzas llenarán las casas, las avestruces vivirán en ella, y también retozarán los chivos. Los chacales aullarán en los castillos, y en los lujosos palacios habrá lobos. Ya se acerca su hora. A Babilonia no le quedan muchos días. Capítulo 13. Si el Señor tendrá misericordia de Jacob, de nuevo tendrá a Israel como su elegido, y hará que los israelitas vuelvan a establecerse en su tierra. Los extranjeros se acercarán a ellos, se unirán al pueblo de Jacob. Muchas naciones recibirán a los israelitas y los acompañarán hasta su patria, y los israelitas los tomarán como esclavos en la tierra del Señor. Los israelitas llevarán presos a quienes antes los habían puesto presos y dominarán a quienes antes los oprimieron. Pueblo de Israel, cuando el Señor te haga descansar de tus sufrimientos, de tus penas y de la cruel esclavitud a que fuiste sometido, recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado. Ha hecho pedazos la vara del tirano, que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furor y los perseguía sin compasión. Toda la tierra está en paz y tranquila, y grita de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu ruina, y dicen: desde que tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos. Abajo entre los muertos hay gran agitación,
y salen a recibirte. Las sombras de los muertos se despiertan, todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro, todos los reyes de los pueblos se levantan de sus tronos. Todos ellos toman la palabra y te dicen, tú también has perdido tu fuerza, has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras, tu cama es podredumbre, tus mantas son gusanos. Como caíste del cielo, lucero del amanecer, fuiste derribado por el suelo de que tú vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Los que te ven se quedan mirándote y fijando su atención en ti, dicen, ¿este es el hombre que hacía temblar la tierra, que destruía las naciones? ¿Que dejó el mundo hecho un desierto, que arrasaba las ciudades y no dejaba libres a los presos? Todos los reyes de las naciones descansan con honor, cada uno en su tumba. A ti, en cambio, te arrojan lejos del sepulcro como basura repugnante, como cadáver pisoteado, entre la gente asesinada, degollada, arrojada al abismo lleno de piedras. No te enterrarán como a los otros reyes, porque arruinaste a tu país y asesinaste a la gente de tu pueblo. La descendencia de los malhechores no durará para siempre. Prepárense para matar a los hijos, por los crímenes que sus padres cometieron, para que no piensen más en dominar la tierra ni en llenar el mundo de ciudades. El Señor Todopoderoso afirma, voy a entrar en acción contra ellos, voy a acabar con el nombre de Babilonia y con lo que quede de ella, con sus hijos y sus nietos. La convertiré en un pantano, en región plagada de lechuzas. La barreré con la escoba de la destrucción. El Señor Todopoderoso, quien lo afirma. El Señor Todopoderoso ha jurado sin duda alguna, lo que yo he decidido se hará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Destruiré al pueblo asirio en mi país, lo aplastaré en mis montañas, su yugo dejará de oprimir a mi pueblo, su tiranía no pasará más sobre sus hombros. Esta es mi decisión en cuanto a toda la tierra. Mi mano amenaza a todas las naciones. El Señor Todopoderoso lo ha decidido, y nadie podrá oponérsele. Su manto está amenazado, y nadie lo hará cambiar de parecer. En el año en que murió el rey Acaz, Isaías pronunció esta profecía. No te alegres, nación filistea, de que haya sido quebrada la vara con que te castigaban, pues de donde salió una serpiente saldrá una víbora, más aún saldrá un dragón volador. Los pobres tendrán en mis campos pasto para sus rebaños, y las gentes sin recursos descansará tranquila. Yo, en cambio, haré que tu gente muera de hambre, y mataré a los pocos que te queden. Lamentense, ciudades filisteas, griten de dolor, tiemblen de espanto, porque del norte viene un ejército como una nube de humo. Ni un solo hombre se sale de las filas. ¿Qué se puede responder a los enviados de este país? Que el Señor ha dado firmeza a Sión, y los afligidos de su pueblo se refugiarán allí. Capítulo número 15. Profecía contra Moab. En la noche en que Ar fue destruida, ocurrió la ruina de Moab. En la noche en que Kir fue destruida, ocurrió la ruina de Moab. La gente de Dibón sube a llorar el templo situado en la colina. Moab se lamenta de la destrucción de Nebo y de Medeba. Todos tienen la cabeza rapada, la barba cortada. Por las calles va la gente con ropas ásperas. En las terrazas gritan de dolor. En las plazas todo el mundo se lamenta y se deshace en lágrimas. Esbón y Elale piden socorro, hasta en Janasa se oye sus gritos. Por eso se acobardan los guerreros de Moab y se llenan de terror. Mi corazón pide socorro para Moab. Su gente sale huyendo hasta Zoar, hasta Eglat Selicilla. Por la cuesta de Luid suben llorando. Por el camino de Honoranim lanzan gritos de dolor ante el desastre. Los pozos de Nimrim han quedado secos. La hierba está marchita, muerta la vegetación. No queda ni una hoja verde.
Por eso la gente recoge sus riquezas y las lleva más allá del arroyo de los Álamos. El grito del socorro da vuelta por las fronteras de Moab. Los lamentos llegan hasta Eglaim y hasta Ber Elim. Aunque los pozos de Limón están llenos de sangre, aún le enviaré mayores males. Un león devorará a los que se salven de Moab, a los que queden con vida en la tierra. Capítulo 16. La gente de Moab, desde la Sela en el desierto, los jefes del país envían corderos hasta el monte Sión. Los habitantes de Moab en el paso de Arnón son como pájaros espantados que huyen de su nido. Dice Nación: haz planes para protegernos, toma tú nuestra defensa, extiende tu sombra en pleno mediodía. Como si fuera de noche, ofrece asilo a los desterrados, no traiciones a los fugitivos, deja que se refugien en ti los fugitivos de Moab, sírveles de asilo frente al destructor. Cuando termine la opresión y la destrucción haya pasado, cuando el invasor se vaya del país, un descendiente de David alcanzará el reinado estable fundado en la bondad. Será juez honrado que establecerá el derecho y hará llegar pronto la justicia. Conocemos el orgullo enorme de Moab, su arrogancia, su altivez, su soberbia y su inútil charlatanería. Por eso todos los habitantes de Moab llorarán por su nación. Afligidos de extremo, se dolerán por los hombres de Kir Hareset. Los viñedos de Hesbón y de Simba han quedado marchitos, destrozados por los señores de las naciones. Sus ramas llegaban hasta Jazer, se extendían por el desierto y alcanzaban hasta más allá del mar. Por eso lloro por los viñedos de Simba, lo mismo que por Jazer, y derramo lágrimas por Hesbón y Eleale, porque sobre sus frutos y cosechas resonó el grito de guerra. La alegría y el bullicio se acabarán en los campos. No habrá más gritos de alegría, ni cantos en los viñedos, ni exprimirán más las uvas para sacar vino. Los gritos se acabaron. Mi corazón se estremece como un arpa por Moab y por Kir Hareset. Por más que Moab vaya a las colinas y ruegue allí hasta el cansancio, por más que vaya a su templo a orar, nada va a conseguir. Estas fueron las palabras que dijo el Señor contra Moab hace mucho tiempo. Ahora dice el Señor: dentro de 3 años, tal como lo cuenta un obrero que vive de su salario, la grandeza de Moab se hará despreciable. A pesar de su inmenso gentío, solo quedará un puñado pequeño, impotente. Esta es palabra de Dios. Bueno, pues hemos leído 4 capítulos, hemos escuchado 4 capítulos en los que nos hemos dado cuenta que nuestro Señor hace una presencia muy importante en la humanidad, en la tierra. ¿Y por qué? Porque estos pueblos, tanto Babilonia, como Siria, como los filisteos y como los de Moab, pues habían caído en el desorden y habían hecho destrucción principalmente al pueblo de Israel. Entonces, pues nos damos cuenta que el Señor interviene, que el Señor es quien lleva a cabo un castigo hacia esas ciudades perversas. Lo pueden ustedes leer con calma, lo pueden ustedes estudiar, lo pueden investigar. Los que les gusta mucho la historia, pues lo pueden ustedes descifrar de mejor forma. Yo solamente quiero que ustedes tengan un interés, pero no solamente en lo histórico, en lo que le pasó a estos pueblos por ser pésimos, por ser pecadores y por haber agredido al pueblo de Israel. Sino lo importante aquí es que nos demos cuenta que el Señor deja caer su poder, su fuerza sobre la maldad de los seres humanos. Ya lo vimos nosotros históricamente en otras naciones. Lo vimos en la época de Noé, cuando le dice que haga un arca, le da las medidas. Le dice que va
que suba una pareja de cada uno de los animales, de cada uno, para que los resguarden el arca, porque va a destruir el mundo. ¿Por qué lo va a destruir? Por la maldad del ser humano. Nos dice una frase ahí, que se arrepiente de haber hecho al hombre. Así nos dice la frase. Esto es importante que lo tengan ustedes en conocimiento. Es una de las ocasiones en que vemos que el Señor castiga a la humanidad por su maldad. Tenemos otra nota por ahí, otra situación importante que debemos de recordar, que es en la época de Abraham y de Noé, en donde destruye otras ciudades, que es la ciudad de Sodoma y Gomorra, principalmente. Había otras ciudades por ahí circunvecinas, no nada más eran Sodoma y Gomorra. Pero bueno, a lo que voy es de que, ¿por qué destruye esas ciudades nuestro Señor? Por la maldad de la humanidad, por la maldad del hombre. Tiene esa situación el pueblo, la gente. La maldad se ha apoderado de ellos. No solamente el que hayan estado viviendo de una manera mundana y terrenal, sino la maldad de ellos había sido parte primordial en su existir. Y el Señor castiga a ese pueblo. Y bueno, pues ya estamos viendo dos en la época de Noé, y que después dice que va a hacer un pacto con Noé, al igual que hizo el pacto con Abraham, y que le dice a Abraham que no va a destruir a Sodoma y Gomorra, sino si primero sale, ¿verdad?, el sobrino de Abraham, Lot, y su mujer y sus dos hijas, y es destruir esa ciudad o esas ciudades por la maldad. Pero después viene otra situación. Empieza a haber escasez en el lugar, y vemos la ironía de los hijos de Abraham. Tiene Abraham dos hijos, primero con la egipcia Agar y su hijo Ismael, y después tiene con su esposa Sara su hijo Isaac. Y pues a Ismael lo destierra, se va, lo deja ir con Agar, lo despide y solamente se queda con Isaac. Tenemos la descendencia de Isaac, ¿verdad? Tiene dos hijos, Saúl y Jacob. Jacob es el que recibe la bendición, recibe la herencia, la bendición. Y Jacob tiene 12 hijos. Y estos hijos de Jacob, no queriendo a uno de los hijos que llama José, que era su medio hermano de los demás, lo venden y va a parar a Egipto. Toda esa historia, ustedes si ya la han leído, pues está llena en Génesis. Hay una escasez y va a parar Jacob y sus otros hijos a Egipto, y ahí viven. Lo recibe José porque ya era un funcionario del gobierno egipcio. Les digo, toda esa historia pues la pueden ustedes corroborar, la pueden leer, estudiar. Está ahí en el Génesis. Muy bonita, ¿no? Por cierto. Quizá muy entretenida, si ustedes lo quieren así decir. Pero ahí viene otra de las destrucción del pueblo. Duran ahí 400 años. Y los últimos años pues son esclavizados. Y vemos ahí entonces que nuestro Padre Dios vuelve a ejercer otros castigos. 10 plagas le manda a los egipcios por haber pisoteado la dignidad, haber humillado al pueblo escogido de nuestro Padre Dios, Israel. Entonces ahí vemos otra de las actitudes. Y muchas historias que tenemos ya descritas en la época de los jueces, en donde el pueblo israelita pelea, lucha.
Pero desafortunadamente vemos que el pueblo de Israel cae en la idolatría, cae en el pecado, y Dios permite que estos pueblos invadan, humillen y le den su merecido al pueblo de Israel. Y esos pueblos, pues ya los están mencionando aquí, que es Babilonia, Asiria, los filisteos, Edom. Y aquí en estos capítulos nos menciona cómo va a ser su destrucción de estos pueblos, ¿sí? Cómo es la destrucción de Asiria, cómo es la destrucción de Babilonia, cómo es la destrucción de los filisteos, cómo es la destrucción de Moab. Y aunque pues traten de esconderse, aunque traten de pedir perdón, aunque traten de arrepentirse, pues no. Porque pues en realidad su maldad había sido inmensa. Y principalmente lo peor había sido que habían atacado al pueblo de Israel. Y ustedes dirán, bueno, pero si nuestro Padre Dios les había permitido que hicieran eso para darles una lección al pueblo israelita, pues sí, exactamente. Acuérdense que nada se mueve sino en la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces eso es importante que lo tengan ustedes muy claro. Porque muchas veces decimos nosotros, bueno, yo quiero que esto sea, que Dios nos ayude y que por qué esto sucedió, ¿a poco Dios lo permitió? Sí. En la época que estamos ahorita, que estamos en el 2021, vivimos una época de pandemia en donde hay un virus que nos está pues atacando desafortunadamente a toda la humanidad. Y muchos dirán, ¿por qué Dios permite eso? Pues precisamente lo estamos viendo aquí, para que tengamos un verdadero merecido, porque nos hemos portado muy mal. Y no entendemos, y no vamos a entender hasta que no vivamos nosotros en carne propia una situación de esa índole. Lo que vivió el pueblo israelita, pues es lo mismo. ¿Por qué permitió Dios que los babilonios, los asirios, los filisteos, los de Moab atacaran y destruyeran y mancillaran y humillaran a todos los pueblos israelitas? Pues porque el pueblo israelita se ha vuelto pecador e idólatra. Eso es lo que está pasando en la actualidad y lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios, con su grande paciencia, con su grande amor, reconstruye al pueblo de Israel y de ahí deja que subsista, que no se extinga y que subsista principalmente la descendencia de uno de los hijos de Jacob, que era Judá, porque de ahí, de esa descendencia, nace el rey David y nace nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple la profecía y se cumple la promesa que le había dicho a Abraham, de que iba a ser padre de muchas naciones, y la profecía que le había hecho desde Adán y Eva, de que les iba a mandar un Salvador. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y vino al mundo a salvarnos de todo el pecado. Y vemos cómo aquí nos menciona exactamente, paso por paso, lo que cada uno de esos pueblos iba a tener de destrucción, para que pues se dieran cuenta que no porque eran muy poderosos, tenían unos ejércitos muy poderosos, eran muy orgullosos, se sentían intocables, que nadie los iba a poder destruir. Y llega nuestro Padre Dios y les tira todo, acaba con ellos, con todo su orgullo, con toda su vanidad, con toda su potestad que tenían, ¿sí? Y que eran personas que no tenían compasión, eran sanguinarios, y así como ellos habían matado, así iban a morir ellos, así como sus mujeres ellos habían violado, pues sus mujeres también iban a pasar por lo mismo, así como habían asesinado a los niños, también sus niños iban a morir. Es algo terrible, es algo desastroso. Entonces por eso es importante que nos demos cuenta que con la vara que mide serás medido.
No sales de aquí hasta que no pagues la última moneda. Y como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, guardes espada, el que espada mata, espada muere. Entonces, es muy importante que esto lo entiendas, porque si tú haces mal, pues mal te va a ir. Si haces un bien, bien te va a ir. O sea, está muy claro esto, ¿no? Y es lo que menciona en estos capítulos que les acabo yo de leer, que espero que pues lo lean ustedes, ¿verdad? Para que se vayan ustedes dando cuenta de que exactamente va diciendo Isaías profecías de esta situación de estos pueblos, Babilonia, Asiria, los filisteos y Moab. Y próximamente pues también vamos a seguir leyendo las profecías en contra de Damasco, el castigo mismo que ya lo hemos estado leyendo y explicando contra Israel, la profecía también en contra de Egipto, de Etiopía, para que nos demos cuenta que no solamente era una profecía en contra de estos pueblos. Entonces, y bueno, pues ya eso lo vamos a seguir viendo próximamente en los capítulos que vamos a seguir leyendo. ¿Qué mensaje podemos obtener de estas lecturas, de estos capítulos? Pues que si tú estás con Dios, si conoces a Dios, amas a Dios y le sirves a Dios con los dones del Espíritu Santo que tenemos, pues nos va a ir bien. Así de sencillo. Vamos a ser felices aquí y estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Pero si tú estás lejos de Dios, te alejas del Señor, de su amor, de su conocimiento, recuerda que nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no Dios se aleja de nosotros. Y vivimos nada más de una manera mundana y terrenal, pues eso nos conlleva a que nos estemos alejando del Señor. Y no solo que vivas de una manera mundana y terrenal, sino que te profundizas en las actividades como estos pueblos, de ser un verdadero asesino, un verdadero delincuente, un verdadero malvado, como lo fueron estos pueblos, pues entonces tu destrucción, tarde o temprano, va a llegar a tu vida. Muchos se dedican a la delincuencia y piensan que pues les va a ir bien. Algunos mueren en el intento, otros son aprendidos, los sueltan, los vuelven a aprender, los vuelven a soltar, los vuelven a aprender y a lo mejor a la tercera o cuarta vez los matan. O a lo mejor a la primera, a la segunda, a la tercera ya los dejan presos por muchos años. Y hablamos de delincuentes que en algunos países pues les dan cadena perpetua. Es de risa, ¿no? Porque muchas veces condenan a un delincuente y le dicen, tiene 5 cadenas perpetuas y después de cumplir las 5 cadenas perpetuas todavía tiene 50 años de prisión. Pues oye, una cadena perpetua es toda tu vida. O sea, ¿quién va a vivir 5 veces y después todavía 50 años más de prisión? O sea, da risa a veces las condenas, ¿no? Pero eso quiere dar a entender que no va a volver a salir jamás, por ninguna circunstancia. Tiene que morir en prisión. Y bueno, como les menciono, muchos delincuentes, mucha gente malvada cree que pues, les va bien a la primera, a la segunda y viven 5 años bien, obteniendo dinero, poder o lujos, y creen que no les va a pasar nada y pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20, 30 años, y uy, no, pues yo tenía 20 años cuando empecé, tengo 50 y me la he pasado muy bien. Pero como les vuelvo a reiterar, con la vara que vives serás medido. Tarde o temprano lo estamos aquí leyendo, entendiendo que estos pueblos recibieron su merecido. Y sigue Isaías adelante en los otros capítulos mencionando la caída de Babilonia y el castigo de Israel y Asiria, Etiopía, cómo les fue yendo. Todo esto porque estos pueblos, estas tribus, por decirlo así, pues no conocían a Dios, y si lo conocían, pues les valía gorro, ¿no? Si el pueblo israelita cayó en la maldad, en la idolatría, o sea, lo peor que pudo haber cometido,
Imagínense los demás que no conocían al Señor. Entonces, pues bueno, este es el mensaje que podemos entender y obtener hoy de estos capítulos que les he leído, de estos pueblos, y lo va diciendo ahí versículo por versículo, cómo iban a tener su destrucción, cómo iban a tener su caída, ¿no? Cómo iban a deshacerse, ¿no? Como dice, por más que Moab vaya a las colinas, ¿sí? Y ruegue allí hasta el cansancio, por más que vaya a su templo a orar, nada va a conseguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a toda acción viene una reacción. ¿Sí? Entonces eso queda muy claro. Si tú haces mal, mal te va a ir, tarde o temprano. Entonces no al rato digas, híjole, todo me estaba yendo bien hasta que llegó este momento y órale, ¿no? No, o sea, todo, aunque sea muy pequeño la maldad, sea muy grande la maldad, de todas maneras va a llegar el momento en que te va a ir mal. Bueno, espero que esto te haya ayudado a comprender que lo primordial es estar cerca del Señor y ponerte a trabajar en nombre de Dios y no solamente vivir de la manera mundana y terrenal. Y peor aún, no te pongas a ser una persona malvada y delincuente, porque entonces está peor tu situación. Que Dios te bendiga.